dominio y rango de la función inversa f de x y f inversa de x. Para iniciar, vamos a decir, sea f de x, ¿verdad? Esto va a ser de A hacia B. Y la función inversa de x va a ser de B hacia A. O sea que solo es darle vuelta, es al revés. Vamos a empezar con los diagramas para entender esto de las funciones inversas y su dominio y su rango. Vamos a hacer unos diagramas de Venn. Teniendo como función de A hacia B, tenemos en el diagrama, en esta parte de el punto de partida o dominio, tenemos a 1, a 2 y 3. Luego en el punto de llegada o rango, tenemos a 4, 5 y 7. Entonces, tenemos que para estos, la imagen de 1 es 4, de 2 es 5 y de 3 es 7. Ahora, tenemos que analizar si para esta función es inyectiva, sobreyectiva o de esta manera es biyectiva. Vemos que conjunto de partida le corresponde un conjunto de llegada. 1, 1 y 1. Recordemos, inyectiva es que le lleguen máximo 1. Entonces, esto sí es inyectivo. Ahora, acordémonos de sobreyectivo. En el sobreyectivo es que le llegaran mínimo 1 y que no sobrara ninguno. Vemos que acá le llega 1 al conjunto de llegada y no hay ninguno que sobre. Entonces también es sobreyectiva. Y siendo así que es tanto inyectiva como sobreyectiva, entonces es biyectiva y por tanto es inversa. Cumpliendo esto de que sea biyectiva, entonces esta función tiene inversa. Regla. La función debe de ser biyectiva para que tenga inversa. ¿Cuál sería entonces la inversa de esta función que estamos estudiando en este diagrama? Vamos a hacerlo acá. La inversa sería al revés. Antes el dominio era este y el rango era este. O, mejor dicho, X, Y o punto de partida y punto de llegada. Para la inversa vamos a hacer lo contrario. Este va a ser X, este va a ser el punto de partida y este va a ser Y va a ser el punto de llegada. Es decir, teniendo aquí a este como X, 4, 5 y 7, y el otro como Y o el punto de llegada, 1, 2 y 3, así. Y vemos aquí, por ejemplo, ¿quién le llegaba a 4? Era de 1, así. Y a 2, de 5. Y a 3, de 7. Entonces vemos que tenemos lo mismo. Acá llega 1 nada más
Entonces podemos analizar que como le llega 1, cumple para que sea inyectiva, sobreyectiva, y como no sobra, ¿verdad? Es sobreyectiva, y por tanto es biyectiva y automáticamente es la inversa de la función original o la función principal. Quiere decir que esta función que acabamos de ver acá, que es la inversa de esta, se llama función inversa de B hacia A. De B hacia A. Este menos 1, que es como un exponente, no debemos de confundirnos y decir que al pasarlo como denominador positivo, no, eso no entra en esto. Esto es nada más de funciones inversas. Entonces podemos observar que esta función tiene su inversa. Veamos otro ejemplo. Tenemos la función de A hacia B. ¿Estamos? Entonces, en los diagramas tenemos los siguientes elementos en el conjunto. Tenemos acá 1, 2, 3 y acá tenemos 4, 5 y 6. Entonces, el 1 le llega al 4, el 2 le llega al 5 y el 3 también le llega al 5 y me sobra el 6. Recordemos XY, partida, llegada. ¿Será que esta función tiene su función inversa de B hacia A? ¿Tiene o no tiene? Tenemos que analizar si es biyectiva, porque si es biyectiva, entonces tiene inversa. Ahora, para saber si es biyectiva, tenemos que saber si es inyectiva y sobreyectiva. ¿Será que es inyectiva? Dice que para que sea inyectiva debe de llegarle a los elementos del conjunto de llegada, debe de llegarles máximo 1. Y acá vemos que al elemento 5 le llegan 2. Entonces aquí ya podemos ver que no es inyectiva. ¿Será sobreyectiva? No, porque sobra. Y no debe de sobrar ningún elemento en el conjunto de llegada. Entonces, como no es ni inyectiva ni sobreyectiva, mucho menos va a ser biyectiva. Esta función, entonces, no tiene inversa. No hay inversa. Y vamos a comprobar con los diagramas por qué se dice que no tiene inversa. Y vamos a hacerlo al revés, como vimos acá. El conjunto de partida va a ser este y el conjunto de llegada va a ser este. Tenemos 4, 5, 6, 1, 2 y 3. Vale, con 4. 4 acá era la imagen de 1, entonces hacemos para acá. Ahora es 1 la imagen de 4. Acá, 5 era la imagen de 2, pero también la de 3. Y 6 queda solo. Ahora, vemos por qué no tiene inversa. Porque para un conjunto de partida hay 2 imágenes y eso no se vale. ¿Por qué? Porque al tener esta situación donde la variable independiente, o sea X, conjunto de partida, como queramos llamarle, cuando esta tiene 2 conjuntos de llegada o 2 imágenes, esto no se puede considerar una función. Y como no se considera una función, por eso acá vemos por qué esta función no tiene su inversa. ¿Por qué no es biyectiva? Entonces, simple y sencillamente es porque no es una función, ya que el conjunto de partida 5, acá vemos que tiene 2 imágenes y no puede ser así. Ahora, vemos un ejemplo de cómo una función biyectiva, al ser así, tiene su inversa. ¿Y cuál es su inversa?
Y vemos también un ejemplo de cuando no lo es. Y lo comprobamos también. Ahora vamos a ver un ejemplo en donde ya vamos a aplicar lo que es el dominio y rango de la función. Tenemos acá para f de x, o sea, hacia allá. Acordémonos que la inversa es cuando le damos vuelta o lo hacemos hacia acá. Entonces, ¿cuáles son los elementos de nuestros conjuntos ahora? Tenemos este conjunto: partida, llegada y vamos con función principal. A esta le vamos a encontrar también la función inversa, es decir, la que va hacia el otro lado o la otra dirección. Veamos, tenemos aquí la función es biyectiva, porque si vemos, conjunto de partida tiene un conjunto de llegada. Cada uno tiene uno, no sobra ninguno, entonces entra como biyectiva. Y como es biyectiva, tiene su inversa. La inversa sabemos que es al revés, es decir, en la inversa el conjunto de llegada se convierte en conjunto de partida y el conjunto de partida se convierte en conjunto de llegada. Eso es la inversa, darle vuelta a los diagramas. O mejor dicho, cuando tenemos los puntos A, B, ya en el plano cartesiano, ya estamos hablando de puntos del plano, este punto A, B es el punto f de x. ¿Cómo sería el punto de función inversa de x? Sería b, a. El detalle aquí es nada más invertir las cosas. Ahora vamos a encontrar el dominio y rango de esta función, tanto para f de x como para la función inversa de x. ¿Cuál sería entonces el dominio de f? Es decir, la función principal. Igual, el dominio es el conjunto de partida. Es decir, menos 3, menos 1, 1, 3 y 5. ¿Cuál sería el rango de la función principal? Es el conjunto de llegada. Y como a todos les llega del de partida, todos son rango. Entonces, el rango es 3, 5, 7, 9 y 11. Ahora, vamos con el dominio y rango de la función inversa. Dominio de la función inversa. ¿Cuál sería el dominio de la función inversa? Acá, el dominio de la función principal para la inversa se convierte en rango. Y el rango de la función principal para la inversa se convierte en dominio. Todo es de invertir las cosas. Entonces, el dominio de la función inversa es este. O sea, todos esos valores, 3, lo que fue rango en la principal, 3, 5, 7, 9 y 11. Y por tanto, el rango de la función inversa va a ser el que fue dominio en la función principal. Es decir, menos 3, menos 1, 1, 3 y 5. Ya obtuvimos dominios y rangos, tanto de la función principal como de la función inversa. Vemos que tienen diferentes caminos. Se invierten las funciones y obtenemos esos valores. Ahora, vamos a hablar sobre los pares ordenados. ¿Cuáles son los pares ordenados para f de x?
la función principal, que es tal como está acá, de acá para acá, los pares ordenados serían el primero menos 3,3, otro menos 1,5. Luego el que sigue 1,7, luego 3,9 y por último tenemos 5,11. Ahora, por regla de asignación de f de x, vamos a encontrar la ecuación de estos puntos para que sepamos y veamos cómo es la ecuación. ¿Qué nos va a dar en el plano cartesiano? ¿Qué forma de gráfica? Veamos. Tenemos aquí, por ejemplo, en el primer punto es menos 3. Y en x, en y es 3. Tenemos que hacer la operación de que aquí, al hacer menos 3 con un número que no conozco, me dé como resultado 3. Y ese número es 6. Menos 3 más 6 es igual a 3. Y este mismo número me va a servir para las otras. Veamos. Cuando hacemos menos 1 más 6 para este punto es igual a y, o sea, 5. Luego, 1 más 6, o sea, x más 6, me da y, que es 7. Luego, 3, que es x, más 6, me da 9, que es y. Y por último, 5 más 6 me da 11, que es y. ¿A qué quiero llegar con esto? Que vemos que es 6 ese valor. Es 6 ese valor que va en la ecuación. ¿Cómo entonces es la ecuación? Al hacer todo esto, deducimos que la ecuación va a ser f de x igual a x más 6. ¿Por qué x más 6? Ya dijimos que este es 6 porque es el que obtuvimos aquí. Y x es porque al ver los puntos me da la pauta de que va a ser una ecuación lineal, ya que vemos aquí que en x menos 3 no se repite, en y 3 no se repite, 5 no se repite, 7 tampoco, 9 tampoco, o sea que los valores en y no hay repetición de un punto a otro. Entonces por eso es x, es una ecuación lineal, va a ser una línea recta. Esto va a ser para f de x. Ahora, ¿cuáles entonces serían los pares ordenados para la función inversa? Como bien se dijo anteriormente, en la función principal es AB. La función inversa es BA. Para saber los pares ordenados en la función inversa, simple y sencillamente invierto los pares ordenados de la función principal. El que es menos 3, 3 va a ser acá 3 menos 3. El que es menos 1, 5 es 5 menos 1. Luego el que es 1, 7 es 7, 1. 7, 1. Luego el que es 3, 9 es 9, 3. Acá es 9, 3. Y el que es 5, 11 es 11, 5. Y así ya tenemos los pares ordenados para la función inversa. Luego, haciéndolo de la regla de asignación de función inversa de x como la hicimos igualmente en la función principal, vamos a deducir cuál es la ecuación, que obviamente va a ser una lineal porque estamos hablando de inversa. Si aquí se dice que es lineal, entonces para la inversa también va a ser una lineal. Entonces decimos, aquí tenemos que 3 igual a menos 3. ¿Qué número? Al sumarlo, restarlo con 3 me va a dar menos 3. Es menos 6. 3 menos 6 es menos 3. Entonces este menos 6
el que voy a ocupar para los demás. X menos 6, o sea, 5 menos 6 es Y, es menos 1. Ahora, siguiente, 7 menos 6 es 1. Luego, 9 menos 6 es 3. Y por último, 11 menos 6 es 5. Es decir, acá con esto de los reglas de asignación de f de x y función inversa de x, lo que hacemos es al valor de x le sumamos o le restamos un valor que forma parte de la ecuación y eso me va a dar y se usa en todos los puntos. Entonces acá vemos que es menos 6. Luego, f inversa de x va a ser igual a x menos 6. Ahora tenemos también la ecuación de la función inversa. Tenemos acá ya graficadas cada una de las funciones. Tenemos la función principal y tenemos la función inversa, habiendo ocupado los puntos que obtuvimos o los pares que obtuvimos anteriormente. Para ubicar los puntos, ocupamos esto, lo que se obtuvo de la función principal y lo que se obtuvo de la función inversa, ya hechos acá en el plano cartesiano. Como podemos observar, tenemos dos líneas rectas, funciones lineales, así como lo dedujimos en el proceso anterior. Veamos, ¿qué comportamiento tiene una función inversa respecto de su función principal? Que estas funciones son simétricas, es decir, la gráfica de la función inversa es simétrica a la función principal, o sea, a f de x. Hay simetría una de la otra. Ahora, analicemos sobre el dominio y rango ya teniendo esto en el plano cartesiano, porque no es lo mismo como en el diagramita. En el diagramita dijimos que el dominio y rango son estos valores. Está un poco más limitado porque obviamente en un diagrama no podemos tener un dominio o un rango mucho más allá, sino que ya va como más escogido o dependiendo de los valores que estamos usando o los elementos que usamos en cada conjunto. Pero ya teniéndolo en el plano cartesiano, analicemos cuál es el dominio y rango de estas funciones para f de x y para f inversa de x. Dominio y rango acá va a ser, dependiendo la gráfica, va a ser lo mismo. Analicemos una. Vemos que el dominio aquí, esto no termina. Acá tampoco, esto sigue igual acá, esto no termina, esto sigue. Entonces el dominio, si seguimos aquí toda la parte de x, no terminamos nunca. Entonces el dominio son todos los reales. Ajá, y en cuanto al rango, igual, empezamos por acá, pero ya se trae algo antes. Obviamente no podemos estar haciendo unas gráficas tan prolongadas. Siempre hay límites en esto. Entonces el rango sería así. Todos los reales también. Por tanto, el dominio de f de x son los reales, así como el rango de f de x son los reales. Y lo mismo pasa en esta situación con la función inversa. Dominio de función inversa de x son los reales
y el rango de la función inversa de x también son los reales. Vemos cómo tal vez hay algunas pequeñas diferencias respecto al diagrama. Y por lo mismo que dijimos, acá en el diagrama tenemos solamente estos valores. Y por eso es obvio que vamos a tomar esos valores como dominio y rango. Pero en la gráfica es diferente. Y para terminar, vamos a recalcar 3 puntos muy importantes. Primero, la función de A hacia B va a poseer función inversa si y solo si esta sea biyectiva, por las razones que vimos al inicio. Luego, f de x en sus puntos o sus ordenadas, ¿verdad? Va a ser igual a, b, y por tanto la función inversa de x va a ser b, a, solamente se invierten los valores. Luego, la gráfica de la función inversa de x siempre tiene que ser simétrica a la función principal, o sea, a f de x. Y hoy sí, esto ha sido todo de dominio y rango de la función inversa.